Buenos días. Yo estoy muy contento de estar aquí. Le agradezco a don Miguel que me invitara y a los que han facilitado que todo esto sea posible, pues les quiero agradecer, ¿no? Quiero empezar agradeciendo de verdad porque es impactante hablar ante un auditorio así. Hoy me toca ir a la radio y siempre que voy a la radio el tipo con el que charlo me dice: ¿de dónde vienes? Cuando le diga, vengo de estar con los hombres de negro, se va a quedar muy impactado. Y me dirá, ¿y eso qué es? Y cuando se lo explique ya se va a morir. Porque y yo voy a disfrutar, porque a mí me gusta disfrutar mucho de la vida. Entonces, les he traído este pequeño aperitivo que no tiene ninguna ambición más que la de compartir algunas reflexiones que tienen cierta relevancia, creo yo, cuando pensamos en cuestiones del mundo contemporáneo y de la fe, de transmitirla, de vivirla, de compartirla. He elegido este título, ¿no? La paradoja de la estética contemporánea, porque creo que el ambiente, desde un punto de vista estético, filosófico, tiene mucho que ver con una paradoja. Las paradojas no tienen solución, o por lo menos no la tienen fácil. Entonces, claro, cuando la encuentras, dejan de ser una paradoja. Esto es como las grandes ecuaciones a las que se enfrentan los matemáticos, ¿no? Pero nosotros vivimos un contexto en el que no es fácil detenerse a pensar tranquilamente sobre algo. Y la parcela en la que a mí me tocó en este mundo vivir es el arte y es la estética, y entonces hay cosas que son impactantes, ¿no? Y una serie de tesis muy breves para que se las queden a modo de sentencias, ¿no? Es esa de la secularización de la estética. Uno podría decir, pues esto no tiene nada nuevo, porque en el fondo toda la cultura contemporánea puede ser caracterizada como un proceso de secularización y estamos no sé dónde. Bueno, no, hay algo que es muy relevante y es que el hecho de la secularización de lo estético o de la secularización del arte, que no es lo mismo, pero permítanme que ahora sí lo tome, es una toma de posición ya muy grande. Porque en sus orígenes el arte es algo divino, algo relacionado con la divinidad, algo relacionado con el misterio. Y da igual que uno sea cristiano, budista, musulmán o medio pensionista, da igual. Es decir, el origen estético en todas las tradiciones culturales tiene una profunda relación con lo sagrado. Y eso tal vez sea algo muy identitario de lo que la cosa es, ¿no? Y no me quiero poner aquí a la heideggeriana, pero es que cuando hablamos de arte, cuando hablamos de experiencia estética, estamos hablando de algo que tiene ya un cierto nivel de conectividad con aquello que es lo sagrado. Y es verdad que en la estética contemporánea se da esto, ¿no? Se da la secularización. Y es verdad también que no tenemos fácil emprender otro camino. Pero a su vez, y aquí empieza la paradoja, resulta que los conceptos básicos, muy teóricos, a los que los teóricos del arte o los estetas contemporáneos con los que trenzan sus discursos, tienen una raigambre teológica indudable. Es decir, ¿cómo se puede hablar de el arte contemporáneo sin el concepto de transfiguración, por ejemplo? Incluso algunos llegan a mencionar transustanciación, otros llegan a formularlo de otras maneras, a lo mejor menos tal, pero hay siempre purificación, catarsis, hay una especie de lenguaje muy próximo a la teología y muy cercano en su relación entre la obra de arte, la divinidad y, paradójicamente, como digo, en un mundo supuestamente secularizado. Entonces, claro, si yo les digo, piensen en una obra de arte representativa de nuestro tiempo, es difícil, porque ahora tenemos probablemente mucho bombardeo icónico en nuestras cabezas, pero hagan el esfuerzo. Una obra de arte representativa de nuestro tiempo. Vamos a hacer una mini encuesta. El grito de Munch. Muy bien, gracias. El Guernica. ¿Alguna más? O sea, yo no quiero llamarles anticuados y eso, pero quiero decir, el grito, es que el tío del grito está fónico ya, O sea, digo, estamos hablando de arte contemporáneo, digo, vamos a comunicar la fe hoy, joder, y sacamos aquí pues, a Eusebio de Cesarea, digo, oiga, ¿vale? Bien. ¿Alguna cosilla así como más reciente? Yo voy a traer una. Ja. Bien. ¿Ven? Claro. ¿Por qué el ja está muy bien tratado? Porque esto se titula comediante. Muy bien.
Claro, pero esto, dice ya, obra de arte, esto tiene algo que ver con ese lenguaje de fenomenología, de la religión, de tal, o es simplemente algo que impacta, hacemos caja, nos reímos, no tiene sentido. Claro, a mí me interesa mucho, en el mundo contemporáneo, la pregunta por el sentido de las cosas. Es decir, cada día me interesa más esto, cada día me interesan más los objetos del mundo, cada día me interesan más los objetos que me rodean, cada día me interesan más las personas que me rodean. Y pregunto por el sentido de las cosas. Claro, si yo pregunto por el sentido de una banana o un plátano de Canarias, tiene mucho sentido. No sé, uno puede decir, plátano, es que Nadal come plátanos, eso está muy bien visto. Pero, por ejemplo, ¿por qué traigo esta obra y no otra? Porque yo odio los plátanos. A mí mi madre me obligaba a comer plátanos, entonces hacía un poquito de terapia. Cuando yo veo esto y veo esto, digo, este jamás sería yo. Esto es lo que sucedió cuando David de Atuna se comió el plátano de la exposición. Cogió, quitó la cinta americana y se comió el plátano. El plátano valía $120.000. Es el postre más caro de la historia. No eran 5 estrellas Michelin. Pero ¿qué sucede? ¿Qué quiere hacer el que pone el plátano allí? ¿Qué quiere hacer el que se lo come? Pues quiere hacernos pensar, probablemente. Quiere hacernos disfrutar. Pero hay algo que es muy relevante en todo esto, y es el sentido. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque a veces hay disfrute sin sentido. Pero el disfrute con sentido tiene mucho más disfrute. Voy a intentar mostrar esto de alguna manera. Digo, no lo tenemos fácil, ¿por qué? Porque nos hemos olvidado de lo bello, y entonces uno dice, es que está mal visto que en el arte contemporáneo se hable de belleza. Hombre, si arte contemporáneo es esto, pues esto no es bello, no es lo que uno tiene en la cabeza. No les voy a preguntar qué les parece bello, porque si ya de moderno me dicen a Munch, ¿vale? Pero, o sea, no me saquen aquí una Venus o al David de Miguel Ángel, porque el David de Miguel Ángel tiene muy poco de bello. Ahora, de jugador de Anaitasuna, sí, porque tiene unas manos que podía jugar a pelota vasca. Pero eso es un tío desproporcionado que pasa por canon de belleza, ¿ven? Como yo, ¿eh? No. Eso bello no es. Esto bello tampoco es. Esto es un tío listo, que hace que esto valga 91 millones de dólares. Ya no es el platanito, ¿eh? Es el artista vivo con una obra mejor cotizada. Entonces dices, bueno, está pasando algo. ¿Qué está pasando? En este mundo nuestro, ¿qué está pasando? Pues eso, que tal vez si decimos, es que la belleza ya no es interesante, es que el arte ya no tiene por qué ser bello. Puede ser arte de otras maneras, pero cuando quitas la belleza de la ecuación pasan cosas. Cuando quitas de la ecuación cosas que son muy esenciales para el ser humano, pasan cosas, o dejan de pasar cosas. Esta es la clave, ¿no? Entonces, claro, el segundo olvido es el de la verdad, que es pensar que es verdad solo aquello que dice la ciencia que lo es. Vengo de dar clase ahora a los economistas y les pregunto, oiga, ¿y ustedes dónde están en el mundo? Y ha habido un iluminado que ha dicho en el seminario 14. Ese es tu lugar en el mundo, pero ¿y tu lugar mental cuál es? ¿Podríamos reconstruir fácilmente cuál es nuestro lugar en el mundo? Hacen falta coordenadas. Las ciencias son unas coordenadas, pero no son las únicas coordenadas. Es decir, igual que la belleza es una coordenada, no es la única, pero si prescindimos de coordenadas corremos riesgos terribles o también como el de no saber distinguir. Claro, ¿qué sucede cuando no distinguimos entre la verdad, la falsedad, la fealdad y la hermosura, o entre el bien y el mal? Pues que estamos perdiendo demasiados referentes que nutren nuestra experiencia vital. Y la religión será muchas cosas, pero una que sí es una experiencia vital, es una experiencia personal. Por la cabeza nos entran muchas cosas, pero en la vida nos entran menos. Y es porque procuramos que eso que entra sea gustoso. Si perdemos la capacidad de degustar, si perdemos la capacidad de discernir, si perdemos esas coordenadas, tenemos un problema serio para encontrar nuestro lugar en el mundo. Entonces, claro, cuando uno va a teóricos, yo adoro a Lessing, digo, oiga, porque es que el Laoconte de Lessing es un momento crítico, yo diría, de la historia de la estética, ¿no? ¿Por qué me gusta a mí tanto Lessing? Porque él dice en el Laoconte que, oiga, cuando hacemos arte, de verdad, es cuando hacemos arte sin prejuicios, sin hipotecas, por el valor mismo de lo que el arte es. Ahora, ¿qué es lo que el arte es?
¿Qué es lo que nos importa de todo eso? Que es una pregunta muy transferible a qué es lo que da sentido al mundo, qué es lo que da sentido a nuestra realidad. Bien, creer cualquier cosa. Esto es una fantástica obra del Guggenheim de Nueva York. El problema no es la increencia, ¿eh? El problema es que ahora se cree cualquier gilipollez. Siento no ser tan académico, pero es plástico, ¿no? O sea, si uno puede gastarse 1.000 euros en tomar un avión y llegar a Nueva York y ver esto, y decir, esto es una gran obra de arte, pues yo podré decir gilipollez, ¿no? Claro, el problema, insisto, no es la increencia. El problema no es la ausencia de lo bello ni de la verdad, sino que el problema es los sucedáneos. El problema es que hemos perdido del horizonte el sabor del café de Colombia y nos conformamos con el café de las maquinitas. Entonces, esta es algo terrible. ¿Qué sucede? Que además, como hemos perdido las coordenadas, nos deshicimos de la obra. Y la obra ya no es lo importante. Lo importante es tu experiencia a propósito de la obra. Con lo cual, el artista se convierte en una especie de sacerdote. Fíjense ustedes, aquí tienen un ejemplo, es que todavía no ha llegado don Mario, esto lo puedo decir. Un obispo. Un obispo. Este es el obispo que oficiaba en el Cabaret Voltaire, en pleno dadaísmo. Ahí le tienen revestido, hasta con dalmática. ¿Y qué sucede cuando uno se encuentra con que el artista es el sacerdote? Cuando el artista es el Dios y no la obra. Hombre, tampoco hay que llegar a extremos de desequilibrio entre la obra y el artista, pero son muy indicativos esos. Me he salvado por los pelos, acaba de hacer su entrada. Lo digo esto para que intercedan por mí en cualquier caso. ¿Qué sucede cuando hay un desequilibrio muy grande entre la obra y el artista? Pues que pasan cosas desagradables. Por ejemplo, Plutarco llega a decir, escupimos, despreciamos la obra, apreciamos al artista. Oiga, pues tampoco se trata de despreciar al artista, ¿no? El artista siempre dice algo. Pero, claro, entre eso, que el artista diga algo, y el artista sea el sacerdote que oficia todo, ex opere operato, aquí esto se puede decir y todo el mundo lo entiende, es una gran ventaja. Fíjense ese texto de Hugo Ball, que es el sacerdote. He propuesto a la inteligencia alemana efectuar una revisión de sus héroes y he mostrado en la construcción del pensamiento alemán la filiación corrompida y pragmática estatal de orientación protestante, cuyos principales representantes fueron Lutero, Hegel y Bismarck. Ahí queda eso, el palo que les pega. Este tío sabía de patrística no saben cuánto. Se lo recomiendo, si nadie ha leído al Hugo Ball, no el del Cabaret Voltaire, sino al Hugo Ball, escritor, sabía de patrística. Bien. Aún quisiera resaltar que lo que yo llamé anticristiano, blasfemo y puesto al servicio de Satán es la conexión de la religión y el Estado, el sancionamiento divino de la autocracia, la materialización de Dios y de la idea, la administración de las ideas por medio de una salvaje autoridad estatal y el afán de crear militarmente el reino de Dios sobre la tierra. No voy a comentar esto porque si no me pasaría de tiempo. El protestantismo es una doctrina errónea del catolicismo que se ha establecido sobre la tierra. Dios y la libertad no pueden ser materializados. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto, que nosotros vivimos en un sitio en el que podríamos hablar que es la cuna del materialismo cristiano, por si se han olvidado. Bien, tampoco puedo comentar esto, pero he aquí el discurso lleno de lógica que en el Cabaret Voltaire este hombre revestido con la dalmática suelta. Sé que son gente culta, no necesita traducción. No me atrevo a leerlo. Aunque por otra parte, como últimamente me aficiono mucho al rap, Gaddi Berri Bimba, Glandir Glaudi Coloni Cadori, Yamma Bimberi Gersala, Glandir y Glasa. Tiene un punto imposible, ¿a que sí? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Nada que ver con esto. Ven, entre el Cabaret Voltaire, que va buscando el sentido tras el sinsentido, porque no es hacer el sinsentido, ¿eh? Lo que hace Hugo Ball en el Cabaret Voltaire no es el nihilismo del sentido, es todo lo contrario, es buscar un sentido detrás de aquello que no tiene sentido. Y aquí tenemos a Winckelmann, que está también como revestido de pontifical. Y claro, Winckelmann se preocupa por aparecer en escena como quiere ser visto
con Homero y escribiendo. ¿Por qué? Porque le parece que no puede haber arte sin belleza, que el arte tiene mucho que ver con la satisfacción de necesidades vitales, pero también y sobre todo con la producción de belleza. Aunque también el arte que él contempla en su momento ya deja de ser eso que llamamos arte bello, está a punto de nacer la estética de lo feo. Justo después de Winckelmann hay una estética de lo feo, que llega después de Hegel. Entonces, ¿qué sucede? Que él dice, bueno, necesidad vital, belleza, acecha lo superfluo. Hay también un arte de lo superfluo. Claro, entonces, ¿qué sucede? Pues que a día de hoy nos encontramos con que en esa pérdida de valores de la obra, en esa pérdida también de desorientación de los artistas, nos encontramos con que el museo ya es lo único que queda, es el resto que queda, como para decir, oiga, esos referentes a lo sagrado, el museo es un nuevo templo. Hay ejemplos prodigiosos de esto, que hablan por sí mismos. Es decir, ¿por qué construir la pirámide del Louvre? ¿Por qué una pirámide? ¿Por qué en el Louvre? Y aquí hay que hablar con todas las letras, ¿no? Es decir, una de las grandes potencias de desacralización de la cultura contemporánea tiene nombres y apellidos, y se llama masonería. No me voy a meter en esas. Ahí tienen otro templo, pero es así. Es decir, si alguien se asusta, es que no conoce la cultura contemporánea ni el magisterio de la Iglesia, perdón. Otro gran templo. Pues claro, quien haya paseado por Bilbao antes del Guggenheim, después del Guggenheim, pues eso es como ir a Marte o ir a Torremolinos. ¿Vale? Ahí se ha construido lo suyo, bien. Y claro, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque tal vez nosotros empezamos con un cachito de cubo y tal, y luego ya, pues por lo pollaque, como las obras de todas las casas de todo el mundo, vamos también generando nuestra propia dimensión sacral de las obras de arte. Claro, fíjense, la transfiguración del lugar común. Hay una especialista tanto en la sala, me lo salto. Esto, si hay alguna pregunta, se la contesta la profesora Cascales. Pero, claro, ¿qué sucede cuando abordamos el espacio sagrado como si fuera profano? Y aquí tenemos una acción extraordinaria en la Sagrada Familia, apostando por una reivindicación. Ya no voy a entrar, pero es que hay cosas que no se pueden hacer en según qué espacios, porque son, digamos, inconsistentes desde el punto de vista intelectual y maleducados desde otros puntos de vista. Con lo cual, claro, cuando Winckelmann escribe esto, la historia del arte en los antiguos, él está buscando una restauración de lo sagrado que ya ve peligrar en su mundo contemporáneo. Y cuando uno lee, por ejemplo, esto, ¿no? La historia de las ideas religiosas de Mircea Eliade, yo cuando estudiaba teología, a mí este libro era como ir a Disneylandia. Me liberaba, con perdón, de algunos tedios que uno tiene en torno al plan de estudios. Decía, ay, mira, es como ir de National Geographic, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que, claro, hemos de superar determinadas cosas y a veces nuestro enclaustramiento en los libros. O sea, a mí me parece pecado rayano en lo mortal que no tengamos en la cabeza imágenes más contemporáneas que las que se han dicho. Es decir, no podemos estar hablando de cultura contemporánea, de transmitir la fe, si estamos fuera del mundo. Es decir, hay que ponerse a ver arte contemporáneo, hay que ponerse a probar menús diferentes. Esos no están en los libros, o no siempre están en los libros, porque hay mucho arte contemporáneo que ya se autosacraliza publicándose también en los libros, ¿no? O sea, esto es así. El Plátano de Mauricio Catelán, con el que empezábamos, o sea, ya tiene una revisión y ya tiene él mismo una especie de patrística en la bibliografía. Incluso él mismo aparece como una especie de personaje apócrifo en una autobiografía, los críticos, los teóricos ya se meten con él. Es una cosa muy disfrutante desde el punto de vista intelectual, pero muy peligroso desde el punto de vista vital. Con lo cual, efectivamente, siempre en épocas de gran explosión ha habido una especie de giro de lo espiritual en el arte. Oiga, no hay que buscar mucho. Pero ahí hay una clave que siempre es jugosa, y es transfigurar el objeto. Cuando Kandinsky escribe esta obra, tiene párrafos que son extraordinarios, de una calidad intelectual impresionante y que nos llegan mucho. Es decir, hay libros más técnicos de Kandinsky, yo que sé, el punto y la línea sobre el plano, pero esta obra, por ejemplo, hace un mapeo de lo que es el mundo contemporáneo y
cómo se traduce eso en el arte de manera espectacular. Claro, cuando luego uno ve un Kandinsky, aquí tenemos uno, en nuestro templo museístico, pues uno dice, oye, ¿y esto es para tomárselo en serio? ¿No? Aquí pasa algo. Claro, a veces es un conjunto disjunto con respecto a nuestro mapa intelectual, pero el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene él. Es decir, el problema, cuando uno intenta mostrar algo, no es solo de emisión y recepción. También el contexto es muy importante. Entonces nosotros que estamos en un contexto comprometido con la verdad, con la investigación, con la inteligencia, con la excelencia, debemos aprender unos de otros. Es decir, a mí lo que me gusta de estar en la uni es que todo el día, todos los días, alguien te enseña algo. Tú supuestamente vas a hacer tu parte, que es enseñar algo a alguien también, pero sales muy aprendido gracias a la existencia de otros. Y en esa reflexión sobre lo espiritual en el arte tiene mucho que ver como el salir de la forma habitual, salir de la representación habitual, salir del realismo, porque implica también abordar otras situaciones, otras formas de nuestra condición natural humana que no son puro realismo, sino que tienen que ver con otros escenarios. Lo mismo cabría decir de algunos comentarios de Wittgenstein. A propósito de estética, él no escribió más que apuntes sueltos sobre estética, pero si nos quedásemos con esa cosa del Tractatus de que hay cosas de las que no se puede hablar y que es mejor callarse, haríamos mucho menos daño. Ahora, hay cosas de las que hay que hablar y de esas, si nos callamos, es pecado de omisión como poco. Con lo cual, la consecuencia es, pues eso, repintarse un poco el ojo, ¿no? Eso es muy relevante, ¿por qué? Porque descubres matices nuevos, descubres sabores nuevos, descubres horizontes nuevos, descubres lugares nuevos donde hay que ir a captar eso que llamamos que es el mundo contemporáneo y luego pues meterse en harina. Y al meterse en harina, pues no significa, oiga, ir a contarle el oficio de difuntos de Tomás Luis de Vitoria, joder. Dicen, es de una belleza excelsa, por supuesto, por supuesto. Pero esto, hombre, si empezamos por aquí, a lo mejor es un pelín complicado, ¿no? O dice, no, mira, oye, Santa Teresa, a mí me lo van a decir. Yo me he pasado 10 años de mi vida, desde los 13 hasta los 13, desde los 3 hasta los 13, recitando a Santa Teresa. Claro, yo no entendía nada. Luego, cuando vi un manuscrito suyo, dije, ahora ya sé por qué no entiendo nada. Y luego ya cuando me hice más mayor, dije, ahora lo entiendo todo. Ya sé por qué no entendía nada. Porque hay tanto que entender que es imposible entender. Pero hay mucho que vivir, y eso sí es posible vivirlo. Entonces, esta imagen que es muy icónica, esta sí la tienen todos en la imagen, ¿a que sí? Esta está todos en el catálogo visual. Claro, ¿qué me interesa a mí de esta imagen? Pues algo, como podrán colegir, muy perverso, que es el maligno. Que es un poco lo que nos pasa. Y he traído aquí un ejemplo práctico que no sé si será posible, pero vamos a intentarlo, ¿vale? El ejemplo práctico es este. Esto es un sonido que debería sonar si suena. Y si suena ya va a ser prodigioso. Acepto todo, siempre, siempre, sí. Y además lo he leído. Ahí está. Aquí me quedo musicalmente hablando. Quiero decir, habrán notado que es algo muy sencillo esto de poder percibir a Bach. ¿Qué está sucediendo en ese cachito que les he puesto? El título es muy significativo, ciertamente, pero lo que está sucediendo es simple y llanamente lo que estamos viendo. Miren, lo que estábamos viendo es esa cola. Eso que hace Bach sonar es esta cola, que es la acción del maligno sobre el mundo. Vuelta y revuelta y revuelta, y el mismo tema siempre. Y claro, es muy fácil echarle la culpa al diablo, pero es mucho más sencillo decirle, oiga, todo está corrompido a causa de la caída de Adán. Aquí no se menciona al diablo para nada. ¿Cuál es el problema? Que no nos damos cuenta de que parte de que no entendamos el mundo contemporáneo es culpa nuestra. No es de Adán, ni es de una fuerza extraña, no, es porque no nos ponemos a lo nuestro. ¿Por qué?
Porque, oiga, ¿usted rezaría en el Prado? No. Ni aunque vea este Velázquez. Hombre, a lo mejor un pensamiento piadoso. Pero tú no te pones delante de este cuadro en el Prado y haces eso. Sin embargo, si lo tienes en un templo, claro que te pones allí de rodillas. ¿Rezarías ante esto? No. Y es para rezar, porque es su capilla funeraria, su ataúd, su losa funeraria. ¿Rezarías en esto? ¿En la Rothko Chapel? ¿Rezarías en el oratorio multijugos de la T4? ¿Rezarías leyendo? Miren, hemos pasado por muchas cosas, pero una de las cosas evidentes que suceden en nuestro mundo es el tránsito de la metafísica a la psicología. Un día Homero fue el padre de las artes. Las musas concedieron a Laedo el poder de cantar las gloriosas hazañas de los hombres. Y esos son unos versos de la Odisea. Y vas y dices, bueno, esto es muy interesante, es como un eclipse. O esto, ¿no? La presencia del artista sacerdote. Y fijaos esta frase de Motherwell. El artista moderno tiende a convertirse en el único ser espiritual activo del gran mundo. O sea, lo que hacen los curas ya, pero lo que hace un artista, no voy a leer de Eagleton, pero ¿en qué se ha convertido el arte? En un virrey para Dios. Antes fueron reyes la naturaleza, la razón, el espíritu, pero ahora, en tiempos, fue el arte. Ahora está siendo sucedido monásticamente o dinásticamente por la ciencia. Y llegamos a esto, claro, hay que terminar con algo que sea impactante. 1801 diamantes. Una de las obras más caras de la historia. Claro, solo hacerla cuesta 12 millones de libras. No está al alcance de cualquier bolsillo de cualquier artista. Hombre, si luego la vendes por 15 le has ganado 3, no está mal. Pero, ¿dónde está la explicación de esta obra? Cráneo femenino del siglo XVIII. ¿Por qué alguien pone 1 millón, o sea, 18.000 o no sé qué, tal, diamantes, hay 1.800, tal? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Hay quien no le ve sentido a esto. Levanten la mano. No la levanten. La madre del artista tampoco lo vio. Y le dijo, hijo, ¿cómo se llama esto? No tiene nombre. Y entonces la madre le contestó, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Y entonces se titula Por el amor de Dios. Claro, ¿qué sucede? Pues que es imposible ya no ir a nuestra bola, es imposible conectarse si no recordamos cosas relevantes como esta. Por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Y si en vez de exclamación lo hacemos en pregunta llana, por el amor de Dios, ¿tú qué haces? ¿Se nos tiemblan las canillas o no? A mí sí, porque a veces no hago nada. Muchas gracias. Esto es todo.